Desde los primeros pasos de la humanidad sobre esta tierra, el pan ha sido testigo de nuestras historias, de nuestros sueños y luchas. Es un alimento sencillo, pero lleno de historia, de amor, de cultura y de magia. El pan, en su forma más pura, nace del encuentro entre tres simples ingredientes: harina, agua y levadura. Pero su importancia trasciende la cocina. En cada pan se guarda la memoria de generaciones, el arte de panaderos y la relación sagrada entre el ser humano y la tierra. El pan nació en el corazón de las primeras civilizaciones. Los egipcios, quienes dominaron el arte de la molienda, dejaron su legado en el pan fermentado, una receta que dio paso a muchas otras, a lo largo y ancho del mundo. Hoy, siglos después, el pan sigue siendo la columna vertebral de muchas culturas. Pero su historia, como veremos, es mucho más profunda y compleja de lo que creemos. Cada miga, cada corte en su superficie, cada aroma que emana de su horno, cuenta la historia del ser humano. En cada pan se esconden secretos de la creación, desde el primer grano sembrado hasta el último toque del panadero. Un viaje hacia el pasado para entender cómo algo tan humilde se convirtió en un símbolo de vida, trabajo y comunidad. El pan, tal como lo conocemos hoy, no nació de la nada. En sus primeros días, fue un humilde regalo de la naturaleza, nacido de la necesidad y de la experimentación. En sus inicios, probablemente fue una masa de granos semimolidos, que se humedecía ligeramente y se cocía al sol, sobre una piedra caliente, o quizás se dejaba cerca del fuego, esperando que la magia de la naturaleza hiciera su trabajo. Los primeros pasos de la humanidad en la creación del pan fueron tan sencillos como este: el azar y el fuego, dos fuerzas primordiales que transformaban el grano en algo más. Pero el destino del pan estaba marcado por el progreso, y pronto vendrían mejoras esenciales que lo llevarían a convertirse en un alimento fundamental. La evolución del pan vino de tres frentes. En primer lugar, los molinos de grano, que revolucionaron la molienda. El desarrollo de mejores herramientas permitió obtener harinas más finas, haciendo más fácil la elaboración del pan. Luego, los microorganismos, esos invisibles aliados, tomaron su lugar en la historia: la levadura. La levadura, una pequeña maravilla natural, fue descubierta, probablemente por casualidad. Sin saberlo, los antiguos panaderos empezaron a aprovechar la fermentación, transformando una simple mezcla en algo mucho más complejo. El pan comenzó a crecer no solo en tamaño, sino en importancia. El pan ya existía en las culturas antiguas. En Egipto, por ejemplo, los panaderos perfeccionaron el arte de la fermentación, y el pan se convirtió en un bien tan valioso que incluso se utilizaba como moneda para pagar salarios. Los egipcios nos dejaron el legado de los hornos, y con ellos, el pan como lo conocemos hoy. En Roma, el pan alcanzó un nivel de sofisticación que reflejaba el poder del imperio. Los legionarios, alimentados por pan y aceitunas, lo consideraban esencial para su supervivencia. El pan, en su forma de bucellatum, simbolizaba la vida cotidiana de los romanos, y se distribuía como una necesidad básica, como un bien común. Pero el colapso del Imperio Romano trajo consigo tiempos de escasez. El trigo dejó de llegar a las regiones del norte, y el pan se convirtió en un bien preciado y escaso. En lugares como Escandinavia, el pan ya no se hacía solo de trigo, sino que se adaptó a los cereales disponibles: centeno, cebada e incluso corteza de pino. En la Edad Media, el pan se diversificó. Mientras que el pan blanco, hecho con trigo refinado, era el lujo de los nobles, el pan oscuro, hecho con cereales más comunes, era el alimento del pueblo. Así, el pan seguía siendo un símbolo de estatus y sustento, pero también un reflejo de las diferencias sociales. Con el tiempo, la maquinaria facilitó la producción masiva de pan. Las arduas tareas del pasado dieron paso a una industria moderna que, aunque hace el trabajo más fácil, no ha dejado de producir el alimento básico por excelencia. El pan ha llegado a ser más accesible que nunca, pero su viaje desde la piedra caliente hasta el horno moderno sigue siendo una historia de constante transformación.
A lo largo de la historia del pan, una versión en particular ha logrado capturar los corazones y estómagos de millones, la pan pizza. Una creación que ha transformado el concepto tradicional de la pizza, dándole una nueva forma, una nueva textura y una nueva forma de disfrutarla. Pero, como muchas grandes ideas, la pan pizza no nació de la nada. Su historia comenzó a principios del siglo XX en la ciudad de Turín, donde los cocineros locales crearon una versión de la pizza que, en lugar de ser horneada directamente sobre la piedra, se cocinaba en un sartén, lo que le daba una corteza más gruesa y crujiente. Pizza al padellino, le llamaban. Pero fue en los Estados Unidos, en la década de los 60, donde la pan pizza alcanzó su popularidad masiva. Los hermanos Carney abrieron una pizzería en Wichita, Kansas, que rápidamente se expandió a nivel nacional, convirtiéndose en lo que hoy conocemos como Pizza Hut. Al principio, se enfocaron en pizzas de masa delgada, pero pronto, impulsados por la demanda de algo más sustancioso, trajeron una receta revolucionaria, la pan pizza. La clave de esta pizza era el aceite. Cocida en un sartén, la masa no solo crecía, sino que se sumergía en el aceite caliente, creando una corteza crujiente por fuera, suave por dentro. Este método le dio una textura única, que cautivó a los amantes de la pizza en todo el mundo. La competencia también lo notó. En 1989, Domino's introdujo su propia versión de la pan pizza, después de realizar investigaciones que mostraron que el 40% de los clientes preferían una masa más gruesa. Esta innovación costó alrededor de $25 millones, con 15 millones de ellos destinados a la creación de nuevas bandejas de metal con fondo perforado para cocinar las pizzas de manera perfecta. Y así, el pan pizza no solo se limitó a la clásica versión de Pizza Hut o Domino's. A lo largo de los años, nuevas variaciones fueron surgiendo, como la pizza estilo Detroit, rectangular, con los bordes crujientes gracias al aceite, y una capa de queso fundido que cubría los lados. Esta versión se convertiría en un emblema de la pizza estadounidense. Hoy, las versiones de pan pizza son tan diversas como los lugares en los que se preparan. Desde la pizza al estilo de Chicago, con su borde alto y relleno, hasta la pizza siciliana, con su espesor robusto y generoso. Cada región ha hecho de esta receta su propia creación, pero todas comparten una característica esencial, una base gruesa, crujiente, que es el corazón de esta revolución gastronómica. La pan pizza ha viajado por el mundo, desde Italia hasta Estados Unidos, y más allá, evolucionando y adaptándose a cada lugar que toca. Con su corteza crujiente, su forma única y su sabor inconfundible, se ha ganado un lugar en la historia de la pizza, y en el corazón de los amantes del pan. La hamburguesa, ese emblemático símbolo de la comida rápida, tiene una historia marcada por la competencia, la innovación y, sobre todo, la guerra de sabores. En la batalla de la comida, la hamburguesa no solo se ha definido por su sencillez, sino también por las distintas versiones que han surgido a lo largo del tiempo. Pero, ¿cómo pasó de ser un simple bocado a convertirse en un ícono global? El origen de la hamburguesa se remonta a un periodo de gran agitación, en el que la carne picada comenzó a ser servida en pan en diversas culturas. Aunque no fue en un campo de batalla donde la hamburguesa nació, fue el escenario perfecto para que sus primeras versiones comenzaran a tomar forma. Durante el siglo XIX, la carne picada se consumía de diversas maneras, especialmente en Europa, donde el tartar de carne picada era un platillo popular. Fue en el mundo de los inmigrantes que, al llegar a América, la carne molida encontró su lugar entre dos panes. A medida que los inmigrantes europeos llegaron a América, comenzaron a adaptar sus recetas tradicionales. Y en ese crisol de culturas, la hamburguesa se solidificó como un alimento estadounidense. En Nueva York, en el cambio de siglo, los carritos de comida ya servían la carne molida entre panes, dando inicio a lo que hoy conocemos como la hamburguesa clásica. Sin embargo, la hamburguesa no fue solo un fenómeno local. A mediados del siglo XX, con el auge de las cadenas de comida rápida, la hamburguesa se transformó en el emblema de la comida rápida global. Pero con su expansión, llegó una feroz competencia entre los gigantes de la industria,
con cada uno luchando por su propio reinado en la guerra de las hamburguesas. A finales de los años 60 y 70, la hamburguesa se convirtió en el campo de batalla más grande de la gastronomía estadounidense. McDonald's, con su modelo de franquicia rápida y eficiente, se enfrentaba directamente con Burger King, que lo retaba con una propuesta de parrilla y una mayor personalización del producto. La guerra de los sabores estaba en su punto álgido. No solo era una guerra de productos, sino también de marketing. Mientras McDonald's se convirtió en el símbolo de la comida rápida económica, Burger King se presentó como el lugar para aquellos que querían tener el control de su hamburguesa, flameada a la parrilla. Ambas cadenas lucharon por el dominio del paladar global, impulsadas por sus distintivas promesas de sabor. Pero la guerra no terminó en los años 80. Hoy en día, la hamburguesa sigue evolucionando. En la era moderna, el auge de las hamburguesas gourmet ha traído nuevas variaciones, incorporando ingredientes premium y ofreciendo una experiencia culinaria única. Desde la carne de res Wagyu hasta el pan artesanal, la hamburguesa ya no es solo un alimento rápido. Ha trascendido su imagen para convertirse en un plato de alta cocina. Lo que comenzó como una simple comida en un carrito de Nueva York, hoy se ha convertido en un campo de batalla entre grandes cadenas, pequeños negocios locales y chefs innovadores. La hamburguesa sigue siendo un reflejo del mundo en constante cambio, adaptable, flexible, y siempre dispuesta a reinventarse. La guerra de las hamburguesas, como muchas otras batallas, sigue siendo una competencia sin fin. Cada nuevo bocado, cada nuevo estilo, es una victoria para los amantes del sabor. Y aunque las marcas puedan cambiar, el hambre por la hamburguesa, como un símbolo de la comida rápida, continúa siendo insaciable. Si alguna vez has caminado por una panadería o una tienda de postres, seguramente habrás encontrado una variedad de pequeños pastelitos que parecen una familia de sabores, pero ¿te has detenido alguna vez a pensar en sus orígenes? Cupcakes, queques, muffins y magdalenas, a primera vista, parecen ser solo diferentes nombres para el mismo tipo de delicia. Pero la realidad es mucho más compleja. Aunque estos pequeños pastelitos parecen tener mucho en común, sus diferencias van mucho más allá de la decoración o el nombre. En sus orígenes, cada uno tiene una historia distinta, una historia que refleja la evolución de la repostería en distintas culturas. Las magdalenas, por ejemplo, tienen una tradición centenaria que se remonta a Francia y España. Se cree que este pequeño pastelito, ligero y esponjoso, fue inspirado en las galletas Madeleine francesas, que datan del siglo XVIII. En España, las magdalenas han sido un símbolo de la cocina casera, acompañando a generaciones de familias en sus meriendas. En España, la magdalena es parte de la tradición cotidiana. Su forma alargada y su textura suave hacen que sea perfecta para acompañar un café o un té, y su popularidad nunca ha dejado de crecer. Por otro lado, el muffin, más conocido en el mundo anglosajón, tiene raíces que también se hunden en la historia. A diferencia de la magdalena, el muffin americano tiene una textura más densa y es menos dulce, con una base que varía desde lo salado hasta lo dulce. Su origen está en el Reino Unido, donde los muffins eran pequeños panes redondeados que se cocían en una plancha. Pero fue en Estados Unidos donde se convirtió en un pastelito más cercano a lo que hoy conocemos. Los muffins americanos, más esponjosos que los tradicionales británicos, comenzaron a ganarse su lugar en la cultura estadounidense durante el siglo XIX, especialmente en los desayunos. Con el tiempo, los muffins se llenaron de frutas, nueces y chispas de chocolate, haciéndolos irresistibles para cualquiera que los probara. Los cupcakes, por su parte, tienen una historia más reciente. Aunque las primeras menciones de cakes en tazas de cerámica datan del siglo XIX en los Estados Unidos, el cupcake moderno, con su glaseado decorativo, se popularizó a finales del siglo XX. En esta época, comenzaron a ser el centro de atención en celebraciones como cumpleaños, con su tamaño individual y la posibilidad de personalizar su apariencia y sabor. El cupcake, con su pequeño tamaño y su dulce cobertura, se convirtió en el protagonista de fiestas y eventos, una forma de disfrutar de un pastel individualmente, sin perder la diversión ni la creatividad que ofrece la decoración. Hoy en día,
Aunque sus nombres y formas varíen, estos pequeños pasteles continúan siendo un símbolo de la creatividad en la repostería. Cupcakes, queques, muffins y magdalenas han viajado por el mundo, adaptándose a los gustos y las tradiciones locales, pero siempre conservando su esencia, un delicioso bocado que nos invita a disfrutar de la vida, un sabor a la vez. La historia del cupcake, como tantas historias gastronómicas, comienza de manera humilde, casi olvidada. La primera mención del cupcake aparece en 1796, en un libro de cocina pionero titulado American Cookery, escrito por Amelia Simmons. En este libro, se describe lo que ella llama una tartaleta que se cocina en pequeñas tazas, pero aún no era la forma que hoy conocemos como el cupcake moderno. Aunque el término cupcake apenas comenzaba a tomar forma, en aquellos tiempos, los pasteles pequeños no se cocinaban en moldes elaborados, como los que conocemos hoy. En lugar de eso, los pasteleros de la época utilizaban lo que tenían a mano: tazas, pequeños recipientes de barro, incluso vasijas de cerámica, que daban forma a estas pequeñas delicias. Con el paso de las décadas, el término cupcake fue ganando terreno. En 1828, Eliza Leslie, otra autora de libros de cocina influyente, incluyó el término en su famoso recetario 75 Recipes for Pastry, Cakes and the Sweet Meats, consolidando su lugar en la gastronomía estadounidense. De ahí en adelante, el cupcake fue evolucionando y adaptándose a los gustos y las necesidades del pueblo. En Europa, el cupcake comenzó a ser conocido como un pastel pequeño y ligero, ideal para cualquier ocasión, desde meriendas en el hogar hasta celebraciones más formales. También comenzó a ser referido como fairy cake, una referencia encantada a su tamaño delicado, que se decía ideal para una fiesta de hadas. El nombre, fairy cake, capturaba perfectamente la esencia de estos pequeños pastelitos, delicados, mágicos y llenos de encanto. Era un nombre que hablaba del mundo fantástico y encantado al que estos pastelitos parecían pertenecer. El cupcake, como muchos alimentos populares, experimentó una resurgencia en el siglo XXI. En 2014, la famosa presentadora de televisión Martha Stewart dedicó un libro completo a los cupcakes, convirtiéndolos en una verdadera tendencia de la cocina moderna. De ser un pastelito humilde y sencillo, los cupcakes se habían transformado en un símbolo de la creatividad culinaria. Hoy, los cupcakes son mucho más que una simple merienda. Han sido elevados a la categoría de arte, con chefs creativos que los transforman en pequeñas obras maestras. Desde sabores exóticos hasta diseños impresionantes, el cupcake ha viajado por el mundo y ha encontrado su lugar en las mesas de celebraciones, eventos y ocasiones especiales. Aunque sus orígenes fueron humildes y su historia comienza en el siglo XVIII, el cupcake ha logrado conquistar el paladar de generaciones. Con su historia que atraviesa siglos, este pequeño pastel ha sabido adaptarse a las tendencias, siempre manteniendo su esencia, un trozo de dulzura que alegra el día de cualquiera. Sabemos cómo va. Entras a Starbucks por tu café matutino, solo con la intención de pedir un latte. Pero entonces, te encuentras con ese escaparate brillante lleno de tentaciones, sándwiches, cake pops, panes dulces y, claro, esos muffins irresistibles. Con su capa crujiente de streusel y las vibrantes frutas dentro, como los arándanos del muffin blueberry streusel, estos dulces se convierten en el acompañante perfecto para una taza de café caliente. Pero hay un pequeño secreto detrás de estas delicias que quizás no sabías. A pesar de que parecen recién horneadas, muchos de los pasteles y muffins en Starbucks no son realmente cocinados en el lugar. En realidad, todos ellos son productos congelados que se envían desde fábricas, listos para ser descongelados y servidos. Cada noche, cuando la tienda cierra, los baristas sacan estos productos congelados del congelador y los dejan descongelar durante la noche. Así, cuando llega la mañana, están listos para ser servidos a los clientes. Pero la verdad es que estos muffins podrían haber sido horneados semanas, o incluso meses, antes de llegar a tu mesa. Y aunque este método es conveniente para la eficiencia y permite un servicio rápido, hay algo que se pierde en el proceso: la frescura. Para quienes prefieren consumir alimentos recién hechos, esto puede ser un poco decepcionante. Pero,
No todo está perdido. Si bien no hay nada de malo en disfrutar un muffin de Starbucks de vez en cuando, ¿por qué no intentar hacerlo en casa? Hornear muffins desde cero te permite tener el control total sobre los ingredientes y la frescura, además de que te ahorras un buen dinero. Algunos consejos para lograr muffins de calidad profesional son sencillos. Primero, usa una balanza de cocina en lugar de tazas medidoras para asegurar la precisión de los ingredientes. Esto hará que tus muffins tengan la textura perfecta cada vez. Y si quieres ese topping crujiente tan característico de los muffins de Starbucks, lo mejor es mezclar el streusel con un tenedor. Así, obtendrás trozos más grandes y sabrosos, en lugar de una textura más arenosa que deja el procesador de alimentos. De este modo, puedes disfrutar de un muffin verdaderamente fresco, recién salido del horno y con el sabor que solo la preparación casera puede ofrecer. No solo es más saludable, sino que también se convierte en una experiencia mucho más gratificante. Así que la próxima vez que estés en Starbucks, recuerda que aunque su muffin es delicioso, la experiencia de hornear uno en casa puede ser aún más satisfactoria. Después de todo, nada supera lo fresco y lo hecho con tus propias manos. En medio de la celebración, una delicia tradicional venezolana se alza como la estrella, los tequeños. Pequeñas maravillas de masa rellenas de queso, crujientes por fuera y cremosas por dentro, son una verdadera joya de la gastronomía de Venezuela. Aunque los tequeños hoy en día son conocidos en muchas partes del mundo, su origen está profundamente arraigado en la tradición venezolana. Con sus orígenes humildes, este aperitivo se ha convertido en un emblema de la comida callejera y en el acompañante ideal para cualquier ocasión festiva. Se cree que los tequeños nacieron en el estado de Carabobo, en Venezuela, hace más de medio siglo. Según cuenta la historia, un chef local buscaba una forma sencilla de preparar un bocadillo para acompañar las celebraciones, y encontró la perfecta combinación de queso fresco y masa. Los tequeños, con su formato pequeño y su sabor irresistible, fueron rápidamente adoptados por la población. Este bocadillo simple pero delicioso empezó como un alimento casero, pero rápidamente se convirtió en un imperdible en fiestas, celebraciones y reuniones sociales. Ya sea como un snack, una entrada o parte de un menú más grande, los tequeños lograron ganarse el corazón de todos. Hoy, los tequeños han evolucionado. Ya no solo se preparan con queso, sino que la creatividad ha dado paso a nuevas versiones con guayaba, jamón, pollo y hasta vegetales. A pesar de esta modernización, siguen siendo el símbolo del hogar, la festividad y la unión. Lo hermoso de los tequeños es su capacidad para unir a la gente. Con cada mordisco, se revive la calidez del hogar, el espíritu festivo de Venezuela y la memoria de generaciones que compartieron y siguen compartiendo estos bocados de felicidad. De Venezuela al mundo, los tequeños siguen siendo mucho más que un simple aperitivo. Son parte de la historia, de la cultura y, sobre todo, del corazón de todos los que los disfrutan. El pan, en sus infinitas formas y texturas, ha acompañado a la humanidad durante miles de años. Desde la masa simple de grano y agua hasta las creaciones más sofisticadas, el pan ha evolucionado con el tiempo, adaptándose a las tradiciones, los gustos y las innovaciones de diferentes culturas. Las variaciones del pan son infinitas, y cada tipo de pan cuenta una historia propia. El pan francés, con su corteza dorada y su miga ligera, es el símbolo de la elegancia en la gastronomía. La baguette, por ejemplo, es un emblema de la tradición panadera de Francia, mientras que el pan de centeno, denso y oscuro, refleja la fortaleza de las tierras del norte de Europa. En Alemania, el pan de centeno y el pan integral son esenciales en la dieta diaria. Con una textura densa y un sabor robusto, estos panes han sido el pilar de las mesas alemanas durante siglos. En cada región, un tipo de pan diferente acompaña a sus tradiciones culinarias. En la actualidad, el pan de masa madre ha cobrado popularidad gracias a su sabor profundo y su textura única. Elaborado a partir de un proceso natural de fermentación, este pan se ha convertido en un favorito en muchas partes del mundo, destacando por su acidez y su esponjosidad. En Italia, el pan toma diversas formas, como la focaccia, un pan plano y sabroso, perfecto para acompañar una comida o disfrutar solo, acompañado de aceite de oliva.
Este pan es una mezcla de tradición y creatividad, con variaciones que incluyen ingredientes como cebolla, aceitunas o hierbas aromáticas. En el Medio Oriente, el pan pita es el rey de la mesa. Su versatilidad es infinita, usándose tanto para envolver alimentos como para acompañar guisos. En Turquía, el pan de yogurt es otro clásico, con una miga suave que lo hace ideal para mojar en salsas ricas y especiadas. En México, el pan es una experiencia única. La concha, con su forma característica y su cobertura de azúcar, es uno de los panes más populares, mientras que el pan de muerto, tradicionalmente preparado para el Día de los Muertos, tiene un sabor delicado que refleja la riqueza cultural de este país. El pan no solo cambia en sabor y textura, sino también en función de lo que la tierra ofrece. Desde los panes planos en la India, como el naan, hasta el pan de pita en el Medio Oriente. Cada uno refleja los ingredientes y las tradiciones de su región. Las variaciones del pan no solo celebran la diversidad culinaria de cada región, sino que también representan nuestra capacidad para adaptarnos, evolucionar y, sobre todo, compartir. Con cada tipo de pan, compartimos no solo un pedazo de comida, sino también un pedazo de nuestra historia y cultura. El pan es mucho más que un simple acompañante en nuestras comidas. A lo largo de los siglos, ha sido la base de una increíble variedad de combinaciones y creaciones. Desde los más sencillos hasta los más elaborados, el pan ha sabido adaptarse a todo tipo de ingredientes, creando sabores que despiertan los sentidos y cuentan historias. Y si hablamos de queso, el pan con queso ha sido un clásico durante siglos. Desde simples bocadillos con queso fundido hasta las complejidades de un grilled cheese, sándwich de queso a la parrilla. El pan se convierte en el vehículo perfecto para esta delicia láctea, sumergiendo cada bocado en una sensación de confort. El pan con es un universo de posibilidades. Es la base de nuestras ideas culinarias, un lienzo en blanco donde los ingredientes cobran vida, y donde la creatividad no tiene límites. De lo dulce a lo salado, de lo simple a lo complejo, el pan sigue siendo el protagonista de nuestra mesa. Imagina, por un instante, que estás dentro de un mundo donde lo cotidiano se convierte en un campo de batalla. Un mundo donde, en vez de espadas, cañones o estrategias bélicas, la guerra se libra con lo que hay en nuestras mesas, el pan. Una guerra que, aunque aparentemente silenciosa, está llena de pasiones, tradiciones y una feroz competencia por el dominio del mercado. Así es como las grandes empresas, panadería tras panadería, se enfrentan en esta lucha imparable. Acme Bread Company y Bimbo Bakeries Estados Unidos se alzan como los titanes de esta contienda. Pero el verdadero conflicto está lejos de ser sencillo. En un lado, tenemos a Acme Bread Company, un grupo de panaderos que han hecho de la tradición un arte. Desde su fundación, Acme ha defendido un enfoque clásico y cuidadoso. La marca se construyó sobre la base de un pan honesto, que no necesita adornos ni tecnologías de producción modernas. Su pan de masa madre, por ejemplo, no es solo un pan, es un símbolo de la dedicación. Hecho a partir de ingredientes orgánicos, este pan es la prueba viva de que lo que empieza con un buen ingrediente siempre terminará en una excelente creación. Bimbo, por otro lado, no se detiene ante nada. Desde su adquisición de la hacienda en 1994 hasta la compra de grandes nombres como Sara Lee, Orobeat y Entenmans, Bimbo ha logrado armar un ejército de panés que puede conquistar cualquier mercado. Con más de 60 panaderías a lo largo de los Estados Unidos y 20.000 trabajadores, Bimbo tiene la infraestructura y los recursos para arrasar. Su marca Wonder Bread, por ejemplo, es el pan al que muchos recurren por su suavidad y textura esponjosa. Aunque es sencillo, su sabor delicado lo convierte en un favorito de aquellos que no buscan complicaciones en su pan. El escenario está listo para una competencia feroz, una batalla que va mucho más allá de las loas a la textura perfecta o la corteza crujiente. Hablamos de un conflicto cultural, de valores, de lo que significa ser panadero en el siglo XXI. Acme, con su compromiso con la masa madre, las baguettes crujientes, y los batards de una perfección inalcanzable por las líneas de producción automáticas, desafía el enfoque mecanizado de Bimbo, que se dedica a la fabricación en masa. Para Acme, el pan es casi sagrado.
Cada rebanada cuenta una historia, cada corte es una reverencia a las técnicas tradicionales que han resistido el paso del tiempo. Es una historia de humildad y dedicación. Sin embargo, la modernidad tiene sus propios poderes. En esta guerra de panes, no solo el nombre y la tradición importan, las demandas de los consumidores también son cruciales. Y aquí entra un jugador inesperado, el pan sin gluten. Mientras la población mundial se enfrenta al aumento de las intolerancias alimentarias, nuevos contendientes surgen en el horizonte. Udis, con su pan Hearty 7 Seals y Grants, está ganando rápidamente terreno. El pan sin gluten ha sido históricamente visto como una alternativa mediocre a su contraparte con gluten, pero Udis ha cambiado todo eso. Cargado con quinoa, semillas de girasol, calabaza y otros granos nutritivos, este pan ha logrado lo que muchos pensaron imposible: competir de igual a igual con los panes más tradicionales en cuanto a sabor, textura y calidad. Este pan no solo es para aquellos con necesidades dietéticas específicas, es para cualquiera que aprecie el sabor y la textura compleja que le ofrecen los granos y las semillas. Es el pan que desafía las reglas, una forma revolucionaria de ver lo que puede ser un pan delicioso, sin tener que recurrir al gluten. La guerra se intensifica a medida que las marcas luchan por captar la atención de los consumidores más conscientes de la salud. En este rincón, tenemos a Rudis, un pan que se erige como el campeón de lo natural. Con su Seeded Multigrain Bread, una mezcla perfectamente balanceada de avena, cebada, semillas de girasol y más, Rudis se ha ganado el corazón de los que valoran lo orgánico, lo fresco y lo simple. Este pan no tiene secretos ni artificios. Lo que ves es lo que obtienes, ingredientes 100% naturales, sin aditivos ni conservantes. Pero lo más interesante de Rudis no es solo su enfoque en la frescura, sino su obsesión por el sabor. Cada mordisco de su pan es un recordatorio de que, a veces, menos es más. Sin embargo, mientras los defensores del pan saludable y artesanal luchan con valentía, la batalla por la dulzura entra en escena. Un competidor que no sigue las reglas del pan tradicional es King's Hawaiian Original Sweet Sliced Bread. Un pan que, lejos de ser el clásico pan de miga firme y corteza crujiente, trae una suavidad inusitada, casi como un pastel en su textura, pero con la sencillez y la versatilidad del pan. Este pan dulce se ha convertido en una revelación para muchos, especialmente aquellos que han probado a convertirlo en la base para sus French toast. Su sabor sutilmente dulce lo hace ideal para el desayuno, y su flexibilidad lo convierte en el pan que puede hacer de cualquier comida un festín. En su campo de batalla, algunos lo consideran una aberración, mientras que otros lo ven como una obra maestra de la innovación panadera. Por supuesto, la guerra de panes no estaría completa sin mencionar a los que prefieren la tradición más clásica. Sara Lee Artesano, con su suave miga y textura aireada, se erige como un gigante en la categoría de panes blandos. Pero es la calidad de sus ingredientes lo que realmente lo diferencia. Libre de jarabe de maíz de alta fructosa, sin conservantes ni colorantes artificiales, Sara Lee Artesano ha logrado conquistar a aquellos que buscan un pan suave pero auténtico, algo en lo que puedan confiar para sus sándwiches o como acompañamiento de una sopa. En el mercado de los panes más suaves y menos complejos, Sara Lee se ha asegurado de que, aunque no sea el más rústico, es el más confiable. En este mundo de batalla, el Arnold 12 Grain Bread es el que se mantiene firme, lleno de nutrición y sabor. Con una mezcla de avena, arroz integral, cebada y semillas, se enfrenta a los panes más ligeros con un peso que no solo es físico, sino también simbólico. Este pan tiene la capacidad de llenar tanto el estómago como el corazón de aquellos que buscan un sabor completo y nutritivo. ¿Quién puede resistirse a un pan que, además de ser delicioso, está lleno de fibra y energía para el día? La guerra sigue. Cada marca de pan, desde las más grandes hasta las más pequeñas, tiene su propio ejército de seguidores leales, cada una luchando por un lugar en el mercado, por la preferencia de los consumidores, por una rebanada de poder en este mundo de panadería.
Y mientras tanto, en cada mesa, en cada casa, los consumidores siguen disfrutando de su pan favorito, ajenos a la magnitud de la guerra que se libra por cada bocado. Porque al final, la guerra de panes no se gana con marcas ni con campañas publicitarias. Se gana en la mesa, con cada rebanada, con cada miga, con cada conversación sobre cuál es el mejor pan. La guerra nunca termina. Pero siempre hay un pan que, por hoy, será el elegido. Hoy hemos recorrido un universo vasto, fascinante y lleno de historias que nos han acompañado durante siglos. El mundo del pan. Desde sus orígenes más remotos, cuando se utilizaban los ingredientes más básicos para dar forma a un alimento esencial, hasta las innovaciones tecnológicas y creativas que encontramos en la actualidad, el pan ha sido un pilar fundamental de la alimentación humana. Ha viajado a través del tiempo, transformándose según las necesidades y gustos de las diferentes culturas y sociedades. Cada tipo de pan tiene una historia propia, una historia que habla de la conexión profunda entre el ser humano y la tierra que le proporciona los recursos para sobrevivir y prosperar. Desde el pan más simple de harina, agua y sal, hasta los panes más sofisticados que incorporan ingredientes exóticos y técnicas avanzadas, el proceso de elaboración del pan ha experimentado una transformación continua. Este alimento ha sido testigo de la evolución de las civilizaciones, de las conquistas y de las migraciones, reflejando cómo las sociedades han aprendido a aprovechar los recursos naturales de manera innovadora. Cada región ha aportado su propio toque único al pan, dando lugar a una increíble diversidad de texturas, formas y sabores, cada uno con su propio significado cultural. Es imposible hablar de pan sin mencionar las comunidades que lo han hecho suyo, adaptándolo a sus costumbres y celebraciones. En algunas partes del mundo, el pan no solo es un alimento, sino que es un símbolo de unidad, de tradición y de prosperidad. Desde las grandes hogas medievales hasta las panaderías modernas, el pan ha sido un punto de encuentro, un espacio donde se compartían historias, se sellaban pactos y se celebraban los logros de la vida cotidiana. Al mismo tiempo, la panadería ha ido de la mano de los avances en la ciencia y la tecnología, con la invención de nuevos métodos de fermentación, el uso de levaduras y la incorporación de nuevas técnicas de cocción. Todo esto ha permitido que el pan se siga adaptando a los tiempos modernos, pero manteniendo su esencia intacta. La tradición del pan sigue viva, desde la panadería artesanal hasta las grandes industrias que producen millones de panes al día, cada uno con su propio sabor y historia que contar. Y en medio de toda esta evolución, hay algo que permanece constante. El pan sigue siendo un alimento esencial para millones de personas alrededor del mundo. Ya sea como base de la dieta diaria o como un símbolo de una celebración especial, el pan sigue siendo el sustento de muchas culturas. Más allá de las marcas comerciales o las innovaciones tecnológicas, lo que realmente resalta es cómo este alimento, que en sus orígenes era una necesidad básica para sobrevivir, ha llegado a ser un componente fundamental de la identidad y la historia de cada pueblo. A lo largo de los siglos, el pan ha experimentado una metamorfosis constante, pero siempre con la misma finalidad: alimentar, nutrir y conectar a las personas. El pan sigue siendo un vínculo con el pasado, un recordatorio de cómo hemos evolucionado como seres humanos y de cómo hemos aprendido a utilizar los recursos naturales a nuestro favor. Además, nos ofrece una promesa para el futuro. Aunque las tendencias cambien, aunque las culturas se transformen, el pan siempre estará ahí, presente en nuestras mesas, manteniéndose como un alimento básico, pero también como un reflejo de nuestra creatividad, nuestra historia y nuestra capacidad de adaptación. La guerra de panes, entonces, puede verse como una verdadera celebración de la diversidad en la panadería, una competencia donde, independientemente de quién se lleve el premio, lo más importante es el pan en sí. Porque, al final, el verdadero ganador es el pan que, a través de sus infinitas variaciones, sigue alimentando, conectando y enriqueciendo nuestras vidas. Es un alimento que no solo sacia el hambre, sino que también nos recuerda la importancia de la tradición, la creatividad y la evolución constante en el mundo que habitamos. Así, el pan no es solo un alimento, es un símbolo, una promesa y una tradición que trasciende generaciones y seguirá presente, en formas nuevas y antiguas, por siempre.